Quiero referirme a dos puntitos más sobre la tormenta, ¿verdad? El otro es que Monseñor Carlos Herrera se confirmó que en efecto llegó a Guatemala. Esto lo dijo a la agencia de noticias Reuters, la Secretaría de Comunicación de la Presidencia en Guatemala. No pudo dar más detalles sobre las condiciones en que llegó el obispo a ese país hermano. Monseñor Herrera, de 75 años, fue recibido en la Casa Provincial de Frailes Franciscanos, orden a la cual pertenece el clérigo, de acuerdo a las publicaciones de la prensa en Nicaragua y fuentes allegadas a la Iglesia Católica. Ok, la otra actualización que yo quiero darles o brindarles está referida al tema del... Estoy buscando la nota que fue apresado Elves de Anda. Esto es increíble. Ya lo ubico. Ok. Empleados. De eso vamos a hablar. Ok, aquí. Quiero dar la fecha, ¿verdad? Elves de Anda, tal vez nos cambiar la fotografía, es este, sí. Elves de Anda, un periodista que estaba a cargo de su programa de televisión en el canal de la familia Suárez García, en Managua, Nicaragua, específicamente en la colonia Centroamérica. La policía lo secuestró a Elves de Anda. Oigan bien, por criticar el alto costo de la canasta básica. Él es el director del programa La Cobertura del canal 23 y fue secuestrado el pasado 27 de octubre. Y decimos secuestrado porque no se sabe dónde está. La denuncia fue realizada por la organización Abogados Defensores del Pueblo, que explicó que el secuestro ocurrió poco después de que De Anda tratara en su programa temas de interés social. Elves, a quien conozco desde hace muchos años, sé que es un muchacho muy esforzado e inició sus actividades siendo actor de teatro en obras que eran presentadas en los colegios. Después se decidió por la carrera de comunicación social, lo estudió en la UCA y después nos sorprendió a todos, ¿verdad? Poniéndose al frente de este programa que se llama La Cobertura, donde daba a conocer eh, todos los problemas sociales, comunitarios que la gente enfrenta, pues, ¿verdad? Basura, transporte, etcétera. Es una pena que todavía la dictadura, un hombre que no se metía en política, ¿verdad? En términos, esto es entre comillas, ¿verdad? Porque la situación es que ahora los músicos, los sacerdotes, los comunicadores siempre están en el ojo del huracán. Ahora quiero referirme, esto sí va a ser sumamente doloroso, por lo que afecta a muchas personas, a muchas familias nicaragüenses. Nosotros hemos recibido un reporte que ha sido elaborado muy cuidadosamente por gente que conocemos y que entrevistó, buscó testimonios de los 135 excarcelados, expatriados y desnacionalizados, los últimos del régimen. Acuérdense que hubo 222 primero en febrero de este año y hace 2 meses 135. Bueno, entonces en pláticas con ellos para saber cómo están los presos que se quedaron en Nicaragua y que pertenecen a las estructuras de los diversos, poderes del Estado y de las estructuras gubernamentales. Primer aspecto que destaca es que hay mucho miedo por parte de los familiares en no querer denunciar pormenorizadamente, detalladamente lo que está pasando con sus familiares que están presos. Hay un consenso en decir que hay una crueldad en el trato que se le ha dado y una arbitrariedad con la que actúa el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Ahora ya podemos decir que son decenas de empleados de las instituciones del Estado y del gobierno nicaragüense que están presos, pero que no se conoce a ciencia cierta, es decir, con certidumbre el paradero. Esto que yo les voy a relatar, a leer, es una aproximación, claro, esto no está constatado. Esto no es que nosotros hayamos mandado como medio de comunicación a un grupo de periodistas, porque eso no se puede constatar dónde están. Tampoco se les puede pedir ni a la Iglesia Católica que haga ese trabajo, ni a la Iglesia Evangélica tampoco, mucho menos a la Cruz Roja, porque ya no existe. Entonces no hay ninguna organización humanitaria que vaya y constate, ¿verdad?, ahí en el lugar dónde están y en qué condiciones están esos presos. Sin embargo, a través de estas conversaciones en bilateral, ha trascendido, ¿verdad?, uh, que se sabe, al menos algunos lugares donde están recluidos las siguientes personas. Por ejemplo, y esto lo vamos a hacer en forma de pregunta porque no está constatado, no está confirmado. ¿Dónde está Benito Aragón Juárez? El nombre tal vez no les va a decir mucho, pero a sus familiares sí. Él es el ex viceministro del MEFCA, destituido oficialmente, según la Gaceta, Diario Oficial, el 9 de mayo del 2014. Y su esposa Claudia Hernández. ¿Dónde están guardando prisión, por ejemplo, el comisionado Adolfo Marenco? ¿Se acuerdan del comisionado Marenco? Salía siempre con la pareja de dictadores y era el hombre encargado de la seguridad dentro de la institución policial. ¿Y dónde está su esposa, la ex viceministra de Relaciones Exteriores, Arlet de Marenco? ¿Y dónde está Carlos Fonseca Terán, del famoso grupo de la Comuna? Bueno, pues hoy sus familiares, y esto lo decimos con mucho respeto, pero también con indignación, están llorando en silencio la ausencia. Y lo que les decía, ninguno se atreve a denunciar las gravísimas violaciones y no solamente al debido proceso, es decir, al juicio que debieron tener con rigor, ¿verdad?, siguiendo el debido proceso, es decir, los procedimientos que todo juez, que todo juicio debe llevar. Los familiares están sumamente impactados por lo que ha venido pasando y temen por la vida de ellos. Entonces, con la liberación de los 135 se ha podido detectar y confirmar, según los testimonios, esto hay que decirlo con mucha claridad, que el régimen habilitó la planta baja de la galería número 2 de la cárcel modelo de Tipitapa para recluir ahí al menos 29 empleados y funcionarios del Estado y algunos otros casos, ¿verdad?, que no necesariamente son empleados del Estado. De esos se logró constatar que la mayoría, ¿verdad?, de estos, con los desterrados que convivieron con ellos, que no se sabe por qué los encarcelaron en esa galería. Sin embargo, han brindado esta comunicación que se tuvo con los excarcelados, desterrados, se ha logrado saber en qué condiciones pueden estar. ¿Qué se sabe entonces? Que el 100%, es decir, la totalidad de los presos no tienen comunicación con sus familiares, ni tienen ellos mismos información de lo que sucede afuera, en el mundo exterior. No tienen derecho a recibir paquetería.
y el resto deben sobrevivir de la chupeta. Después vamos a explicar a qué le llaman la chupeta. Voy a hacer una descripción, a trasladarles la descripción que ellos hacen en este documento que yo tengo de las condiciones de las celdas. Las celdas son del tamaño de unos 20 metros cuadrados, unos 4 metros de frente y uno de 5 metros de fondo. Cuenta con un grifo, una llave, colocado a unos 30 centímetros del suelo, donde se abastecen de agua durante 2 horas al día. Le facilitan una cubeta para que almacenen agua para cualquier otra necesidad. Algunas de las celdas cuentan con inodoro de esos normales, ¿verdad? Y otra parte solo con un hueco en el piso para hacer sus necesidades fisiológicas. En estas celdas hay una litera con 2 camastros. Las puertas de acceso a las celdas son de barrotes y en uno de los extremos tiene una ventana asegurada con barrote y malla metálica, malla ciclón, para que por ningún motivo puedan sacar la mano hacia el exterior. Esta ventana calculan, ¿verdad?, quienes han hablado, es de unos 2 metros de largo y 1 metro de alto, colocada a más de 2 metros de alto, lo que hace difícil la visibilidad hacia afuera. A la puerta de acceso a la celda le colocaron unas cortinas de plástico blanco grueso, el que cierran cuando van a ingresar un nuevo preso, que ellos consideran que no debe saberse quién es. Estoy siendo bastante fiel al relato, ¿verdad?, que nos hicieron. Ahora vamos con los bombillos de energía eléctrica de la celda y las del pasillo. Fíjense bien, permanecen encendidas las 24 horas del día. El agua llega como a las 4 de la mañana y se va a las 5. 1 hora, ¿verdad? Si agarraste bien, si no agarraste también, y después vuelve a la 1 del día y la suspenden a las 2 de la tarde. Es decir, esas son las 2 horas que tenés de agua. Además del balde, les entregan una botella de 2 litros de Coca-Cola vacía para que ahí puedan almacenar el agua para beber. A la mayoría de estos presos no le han permitido ningún contacto con sus familiares y no tienen, eso lo dijimos ya, derecho a paquetería. Los mantienen en calzoncillos, que además del uniforme de preso es la única pieza de ropa la cual les dejan tener. Bueno, también les dan un jabón muy pesado, dice, que con el que, fíjense bien, con ese jabón pesado, lavan su ropa, se bañan, limpian su celda con ese. El jabón no tiene buen olor, un jabón grueso, con olor a manteca. Nos deja alaste el cuerpo. Cuando salimos al sol, este jabón produce un olor muy fuerte, desagradable, dijo uno de los contactados. Ahora vamos a ver lo que es la chupeta. Como alimentación reciben arroz, un poquito de frijoles y un banano cocido infaltable. Allá, a veces, con pellejo, eventualmente, una vez a la semana, con 2 hilachas de cebolla y 2 hilachitas de chiltoma. De vez en cuando, ese arroz corriente se convierte en arroz aguado con colorante, pero nada de proteína. Y de refresco o de fresco, el infaltable pinolillo casi siempre, o cereal que lo sustituye. Esto lo decía otro de los desterrados. No hay nada que cocinar dentro de esas celdas. No hay acceso a nada. No tenemos permiso al comisariato. Eso no existe para nosotros en este régimen. Dicen, comúnmente en cada celda solamente hay una persona. En pocos casos, ¿verdad?, en muchos casos están 2. Les entregan una sábana como única ropa de cama. En esa celda, el denominador común es el aislamiento del mundo exterior. Y aquí voy a hacer una cita textual. Abro comillas. A veces nos daban medicamentos y de manera irregular nos sacaban de 5 a 10 minutos a patio sol. En lo mejor de las semanas, unas 4 veces.
Han bloqueado la señal para utilizar celulares y no hay manera de introducirlos. Eso, sumado a la vigilancia permanente, tenemos prohibido comunicarnos entre nosotros mismos, con excepción de las 3 horas de actividad religiosa, que es de 6 a 9 de la noche. En este pabellón especial frente a la celda hay un corredor que comunica con la galería número 1, donde están recluidos reos comunes, pero colocaron un muro de plástico blanco para que no los veamos ni tengamos ningún tipo de comunicación. Solo oímos la bulla que ellos hacen. Es prohibido hablar entre nosotros, pero con mucho cuidado lo hacíamos porque las cámaras están grabando. No tenemos derecho a usar papel ni lápiz, ni siquiera nos dejan tener una Biblia, ni cualquier libro. La desinformación que se mantiene es tal que ni siquiera sabíamos cuál es la condena a la que fuimos sometidos. A veces por bola se saben que no hay seguridad de ello. Ningún reo tenía derecho o tiene derecho a la visita familiar. Sigue diciendo, estábamos vigilados las 24 horas del día por una cámara colocada en cada celda y por un policía que hace rondines a cada momento. Ojo con esto. Un funcionario de nombre Rodrigo García es el que ha sido identificado como jefe del penal o probablemente de dar seguimiento a los presos por razones políticas, de conciencia o percibidos como sospechosos o posibles traidores a la pareja presidencial. Su nombre es reconocido tanto por los ubicados en la Galería 2 como por los de la Galería 16 y 17. Es acondicionada para presos políticos. ¿Cuál es el nombre de la persona? Rodrigo García. La mayoría de estos presos se conocen, pasaron por el Distrito Policial 3, donde fueron sometidos a constantes interrogatorios, pero también siguieron siendo interrogados al llegar a esta galería número 2, donde hay una oficina cercana. Sigue diciendo el entrevistado, abro comillas, siempre utilizan la amenaza de encarcelar a nuestros familiares para obligarnos a aceptar lo que ellos quieren que les digamos. Cierro comillas. Ok, pero ¿quiénes están en las celdas? La galería número 2, planta baja de la cárcel modelo en Tipitapa, la han convertido en una zona preferente donde han ubicado a empleados y funcionarios del Estado encarcelados por el régimen en procesos de detención arbitraria, capturados y juzgados en flagrante violación al debido proceso, sin derechos a organizar sus propias defensas y sometidos a un régimen carcelario de aislamiento con el mundo exterior. El primer grupo de presos que fueron recluidos en estas celdas eran los funcionarios de la Corte Suprema de Justicia, y aquí los nombres, entre ellos Álvaro Carcache, exdirector de infraestructura de la Corte, Miguel Torres, ex subdirector de infraestructura, Errol Reití Morales González, ex asesor de la expresidenta de la Corte Suprema de Justicia, quien a él personalmente no le gusta abordar el tema de su prisión. Martín García, el director de Tecnología de la Información y Comunicaciones. Era el encargado de los servicios en redes, telefonía, asignación de IP, desarrollo de web y soporte técnico a nivel de todo el sistema en la Corte. Berman Martínez, ex funcionario de la Corte Suprema de Justicia, no solamente es ex funcionario, era, además de todos los magistrados existentes, habían dos personajes sumamente de peso en la Corte Suprema de Justicia: el secretario de la Corte y el responsable administrativo financiero de la Corte, que es Berman Martínez, a quien conozco personalmente y de quien me he referido en anteriores programas como un técnico. Bueno, él sí ha expresado algunas molestias y rencor por su encarcelamiento. Este grupo, según esta información,
perdón, nunca han recibido visitas de sus familiares. Se comenta que fueron condenados a largas penas, pero formalmente ellos no saben, no tienen información de cuánto es el tiempo. Se les conoce así, los 5 de la Corte Suprema de Justicia inauguraron con Yaciel Canda Velázquez ese lugar de reclusión que ya antes les he descrito. Fueron los primeros en estar recluidos ahí y después, unos 11 meses de estar aislados y sin paquetería, comenzaron a recibir paquetes mensuales con muchas restricciones. Algunos artículos de higiene personal, jabón de baño, pasta dental, algo de galletas y frescos en polvo. Nada de comida elaborada. Fíjense bien, esto es dramático, porque obviamente aquí están haciendo un relato cronológico, es decir, la llegada, la habilitación de las, y después cómo poco a poco se han venido abriendo. Okay. Algunos de ellos, de estos presos de la corte, le insisten a sus carceleros y ante sus carceleros para que le digan al jefe del sistema penitenciario o al encargado del pabellón que les autoricen, que por favor les autoricen las visitas familiares. ¿Saben cuál es la respuesta que les dan? Siempre han recibido como respuesta, abro comillas, eso solo una orden de arriba puede resolver, cierro comillas. Piden a Dios que le toque el corazón al presidente para recuperar su libertad. También asumen como una realidad que deben comportarse dóciles dentro de la cárcel para que su familia no vaya a ser apresada. Yaciel Canda Velázquez, aparentemente vinculado con los de la Corte Suprema de Justicia, es un conocedor de la Biblia y ha compartido celdas con Berman Martínez y con Martín García. Alguna información pues se tiene de estos presos, digamos, de la Corte Suprema de Justicia. Ahora vamos a hablar de los 7 miembros de la comuna. La comuna era un grupo de chat en el teléfono donde habían algunos allegados cercanos al régimen, empezando por Carlos Fonseca Terán, hijo de Carlos Fonseca, el llamado padre de la Revolución Popular Sandinista, a quien la semana pasada le rindieron homenaje y todos los trabajadores del Estado llevaban una flor para Carlos, para ser depositada en el mausoleo. Pero el hijo de este gran personaje del sandinismo está preso. Bueno, del caso de la comuna, del caso de Carlos Fonseca Terán, hay 7 recluidos en la galería número 2. Hay un 8º que no se saben ellos mismos dónde lo tienen y suponen que está en la 300 y no saben por qué causa. Damos a los nombres para que sus familiares pues lo sepan. Isaías Bonilla Chamorro, quien dijo vivir al lado de Montetabor en Carretera Sur junto a su esposa Carolina. Su mamá, Jenin, es habitante del barrio Bataola Sur por la aldea SOS. Contó que su padre fue gerente general del Pollo Estrella. Todos estos son testimonios de las pláticas, ¿verdad?, que lograron tener los excarcelados con esta gente que estaba ahí en este lugar. Ernesto Paredes, el más joven de todos, originario de Chinandega, daba clases antes. Él insistía en que el problema se iba a aclarar y que la pareja presidencial lo iba a liberar porque él no era culpable absolutamente de nada. Pues tenemos a Cristian Eduardo Bermúdez Roque, quien a pesar de que es muy bromista, muy pocas veces se ha atrevido a contar sus chiles. Él sufre mucho por una hija de 10 años, cuenta que él le daba clases de inglés a ella. Y
decía o les decía que ya no tenía contacto con el grupo La Comuna, solo con Ernesto Paredes como amigo y que no entiende por qué está encarcelado. Después está Gustavo Antonio Zapata. Él dice, ni siquiera yo estaba activo en el grupo La Comuna. Tenía mucho tiempo de haberme retirado. ¿Y por qué lo tienen preso? No sabe. Él trabajaba en el Ministerio de Economía Familiar. Era jefe de Isaías Bonilla. Frank Matus contaba que él vivió en el barrio Riguero, por donde las vacas culonas, y daba clases. Decía ser muy amigo de Alejandro Taleno y de Isaías Chamorro. Bueno, de los dos que están también ahí presos. Rigoberto Ramos Mora es uno de los que comentan que está ahí preso solo porque encontraron su nombre en uno de los teléfonos que requisaron, pero que él ya no estaba vinculado al grupo de La Comuna. José Ángel Bermúdez, Chepe, Nicaragua. Tampoco sabe por qué lo tienen capturado y cree que su contacto telefónico está en el celular de alguno de los otros capturados. El que no está con ellos es Alejandro Taleno Rueda. Mencionan que no saben dónde lo tienen, que supone que está en la 300. Y relatan que cuando lo juzgaron en la videoconferencia, lo habían visto muy delgado y deprimido. En su conjunto, todos han expresado que no sabían de qué los habían acusado hasta que los llevaron a la primera audiencia. Insistían que debía haber alguna confusión que sería aclarado. En aquel momento ellos expresaron que no tenía nada que ver con el delito que los acusaron y tenían la esperanza que a los 3 meses del proceso de investigación serían liberados. Hasta la fecha de la excarcelación de nuestra fuente, es decir, del grupo de los 135 que fueron sacados a Guatemala, nunca supieron de sus condenas. Relatan que los que más han sufrido estados depresivos son Ernesto Paredes, Isaías Bonilla y Gustavo Zapata. Este último les contaba que su esposa estaba en proceso de gestación con un embarazo de alto riesgo. Y José Ángel Bermúdez, Chepe, Nicaragua, pues, está muy mal. Bueno, ahora vamos a referirnos a la situación del ex coronel Víctor Boitán, cuya esposa ha hecho las denuncias correspondientes en todas las instancias que se le ha permitido, obviamente fuera de Nicaragua. Se encuentra también ahí recluido el coronel Boitán. Desde hace unos 2 meses que no se sabe dónde lo tuvieron antes, pero fue trasladado, según una fuente, más o menos en el mes de junio de este año. Y aquí voy a citar textualmente lo que dice. Abro comillas. Cuando lo llevaron casi no hablaba y se miraba deprimido. Luego contó que él había estado retirado de las cosas del Señor y se fue incorporando a la actividad religiosa todos los días. Es hipertenso y cuando se le acaban las pastillas, seguramente para la hipertensión, se pone a caminar dentro de la celda como terapia para aguantar. Después, el documento nos habla de los esposos de las hermanas Sequeira Vanegas. Ahí se encuentra también Domingo Antonio Munguía Carrión, que es conductor, y Ovidio Johan Aguirre Urtecho, abogado. Ambos capturados el 5 de abril del 2024 junto con sus respectivas esposas, las hermanas Sequeira Vanegas, que también están presas. Ellos estuvieron inicialmente en la galería número 11 y luego fueron trasladados a la galería 2, planta baja, unos 15 días después de su captura. Ovidio recibió paquetería una sola vez, Domingo jamás. Ovidio ha confiado en que un milagro lo va a sacar de la cárcel.
El estrés y la desesperación ha provocado conflictos entre ambos. Domingo ha acusado a Ovidio de ser el responsable de su prisión por haber renunciado a la Corte Suprema y por lo menos en 2 ocasiones lo ha agredido dormido. Ovidio pidió que lo cambiaran de celda, pero nunca les han hecho caso, nunca le hicieron caso. Ovidio vivió por las Américas 3, tiene a su madre muy enferma en los Estados Unidos, quien no puede recibir noticias de emociones fuertes, ya que podría perder la vida. Ovidio ha bajado de peso y al momento que fueron liberados, los testigos tenían unos 10 días de no consumir alimentos sólidos. Los recibía, pero no los consumía. Se encuentra muy, pero muy deprimido. Tiene problemas en los riñones y se lo llevaron desmayado de emergencia en una ocasión. No le daban los medicamentos, dicen. Hay otros casos. Vamos a referirnos, por ejemplo, nuestras fuentes recuerdan que hay dos reos, uno de nombre Julio, trabajador del Estado, y Alexander, que los trasladaron después de tenerlos 7 meses en la estación policial 3. Otro, Esteliano, de nombre Dagoberto, de 62 años, que trabajaba en una finca cafetalera. El preso Joel Morales, al que identifican como leonés, de profesión abogado, dedicado a los negocios en el sector de las minas, quien sería encarcelado como represalia porque su hijo migró a los Estados Unidos acogiéndose al parol humanitario. Este muchacho era universitario y gozaba de una beca. También recuerdan que con ellos estuvieron otros 3 señores que pasaron 2 meses en esas celdas. Llegaron en mayo del 2024 y luego los movieron a la planta alta, siempre en la galería número 2. Uno de ellos es Mayagna, de nombre Eusebio Lacayo Betrán, de 75 años. En la segunda planta recluyen a presos comunes de la tercera edad con enfermedades crónicas e hipertensos. Nuevamente abro comillas. Supimos que los ubicaron con restricciones especiales, separándolos de los comunes con celdas vacías intercaladas. Cierro comillas. También era parte de ese grupo los mestizos Perfecto del Socorro Huetes o Albarro y Agustín Antonio Polanco, vinculados a los conflictos por tierra en el territorio Mayagna, Sauni, As. También recuerdan al profesor de educación primaria Melvin Medina, acusado de falsificación de documentos y quien daba clases en el Instituto Manuel Olivares, originario del Ayote. Del grupo total de 29, solo 5 fueron excarcelados y desterrados el 5 de septiembre del año 2024 y 4 de ellos no tenían ningún vínculo con instituciones estatales o partidarias. Solo uno de ellos tuvo vínculos políticos históricos. Entonces, en resumen total, fíjense, 6 funcionarios de la Corte Suprema de Justicia, que fue la primera camada, 7 del grupo de la Comuna, de Carlos Fonseca Terán, 2 trabajadores de la Corte Suprema de Justicia adicionales, uno que es el coronel Víctor Boitano, y 3 que son del sector o relacionados al conflicto con los Mayagnas. 4 que no se sabe exactamente quiénes son, un profesor y 5 escarcelados dentro de los 135, solo uno con probables vínculos con el Estado o el partido FSLN. Miren, ¿por qué es importante que nosotros los medios de comunicación podamos ventilar esto? ¿Por qué hay que hacer la denuncia? Porque el Estado de Nicaragua, a través del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, fueron a Ginebra a lavarse las manos diciendo que en el país no suceden estas cosas y están apresando a su propia gente. Un periodista como Elves de Anda, trabajador, no, él tenía su propio programa y le pagaba al Canal 23 para hacerlo. Está impedido de decir que el precio de la canasta básica ha subido. Lo fueron a traer. Y al obispo Herrera, por solo decir, ve, cállense, hombre, están haciendo demasiado ruido mientras nosotros estamos haciendo la misa. Que alguien le vaya a decir, ahí está el video. Entonces, de eso,
estamos hablando en los medios de comunicación. Yo le mando un mensaje de aliento a los familiares de los presos, a las esposas, a las madres, a los hermanos que tienen y obviamente a sus hijos. Es terrible estar en las cárceles. Y también hay que pedir por estos presos políticos, aunque algún sector no los quiera considerar así. Pero esta es nuestra lucha de todos los días hasta que ya no haya más encarcelados. Es más, hasta que no haya dictadura. Les mando pues mis palabras de aliento, de fortaleza, de solidaridad a los familiares de los presos políticos. Y hay que tener fe de que un día esto va a cambiar. Amigos, les deseo entonces, en medio de todas estas circunstancias, ¿verdad?, que avivemos la resistencia del pueblo de Nicaragua, que aprendamos a cuidarnos aún más y que tengamos la plena convicción de que toda esta situación va a cambiar. Apoya al periodismo independiente. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, La Mesa Redonda con Sergio Marín Cornavaca.